a salir para leerlo. Vale, muy bien. Voy a hacerlo así porque creo que se oirá mejor y no sé si este funciona. Ezequiel 34. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: Así dice el Señor Dios. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar al rebaño? Coméis grosura y os habéis vestido con la lana, degolláis las ovejas engordadas, pero no apacentáis el rebaño. Las débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la peniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que habéis dominado con dureza y con severidad, y han sido dispersadas por falta de pastor, y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por todo collado alto. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra, sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Por tanto, pastores, oíd la palabra del Señor. Vivo yo, declara el Señor Dios. Ya que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo por falta de pastor, y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos, y no han apacentado mi rebaño, por tanto, pastores, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios: He aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mi rebaño de su mano, y los haré dejar apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca, y no serán más alimento para ellos. Porque así dice el Señor Dios: He aquí, yo mismo buscaré mis ovejas, y velaré por ellas, como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas. Así que yo velaré por mis ovejas, y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a sus propias tierras y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en buenos pastos, y en los altos montes de Israel estarán su apacentadero. Allí reposarán en apacentadero bueno, y apacentarán en sus ricos pastos sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor. Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte. La apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así dice el Señor Dios: He aquí, yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Os parece poco pacer en los buenos pastos para que holléis con vuestros pies el resto de vuestros pastos? ¿O que bebáis con las aguas claras, pero que enturbiéis el resto con vuestros pies? Y en cuanto a mis ovejas, tienen que comer lo que habéis hollado con vuestros pies, y tienen que beber lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así dice el Señor Dios: He aquí, yo mismo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto vosotros habéis empujado con el flanco y con el hombro, y habéis embestido con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta dispersarlas fuera. Libraré mis ovejas, y ya no serán presa. Juzgaré entre oveja y oveja. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Y yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Haré un pacto de paz con ellos, y eliminaré de la tierra las bestias feroces, para que habiten seguros en el desierto y duerman en los bosques. Y haré de ellos
de los alrededores de mi collado una bendición. Haré descender lluvias a su tiempo. Serán lluvias de bendición. El árbol del campo dará su fruto y la tierra dará sus productos. Y ellos estarán seguros en su tierra. Y sabrán que yo soy el Señor, cuando quiebre las varas de su yugo y los libre de la mano de los que los han esclavizado. No serán más presa de las naciones, y las fieras de la tierra no los devorarán, sino que habitarán seguros y nadie los atemorizará. Y estableceré para ellos un plantío de renombre, y no serán más víctimas del hambre de la tierra, ni sufrirán más los insultos de las naciones. Entonces sabrán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellos, y que ellos, la casa de Israel, son mi pueblo, declara el Señor Dios. Vosotras, ovejas mías, sois el rebaño de mi prado. Hombres sois, y yo soy vuestro Dios, declara el Señor Dios. Muchas gracias. Vamos a orar. Padre, te pedimos que obres ahora, que nos ayudes a entender tu palabra, interpretarla bien y aplicarla a nuestras vidas. De verdad, cámbianos, obra, haz milagros, obra en poder para tu gloria. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues estaba hace 2 semanas, anoche creo que era, mirando los últimos 6 sermones. Y cuando yo hablo acerca de repetir, es cuando estoy dirigiendo la alabanza y digo, pues yo no quiero repetir siempre las mismas canciones. Pero me parecía estas semanas que era bueno que me repitiera porque el Señor me estaba enseñando cosas, estaba obrando. Y estaba mirando algunos de los sermones, los últimos, de Salmo 40, que era hace 6 sermones. Tengo todo ese aquí. Mira aquí. Pacientemente esperé a mi Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y vimos como Él me sacó de la desesperación. Y vimos allí como Dios da liberación de la prueba. Pero eso no quiere decir que la prueba no va a volver. La última sermón, estamos ahí hablando, maldita el varón que confía en el hombre, pero bendito el varón que confía en el Señor. Y lo que estoy viendo en este patrón un poco es la idea de que lo que nos lleva a una vida como Dios quiere, lo hemos llamado una vida de gozo, una vida feliz, una vida con alegría, con victoria, no en la carne, sino el Señor es el que nos da la victoria. O una vida triste, derrotada, con desesperación y frustración. Y la posibilidad de elegir entre estos y también tener uno por la fe. Entonces yo veo aquí algo del mismo patrón, lo que vamos a ver, lo que contribuye a la vida victoriosa o la vida alegre, la vida que Dios quiere que tengamos. ¿Oh? No. Ahora, me doy cuenta que a veces este pasaje se ha usado un poco para machacar, pero no vamos a machacar, vamos a intentar sacar exactamente lo que quiere decir esta mañana. Entonces, vamos por 5 puntos. ¿Quiénes son los pastores aquí? ¿Quiénes son los pastores? ¿Cómo solemos reaccionar cuando hay personas negligentes? ¿Cómo solemos reaccionar cuando hay personas negligentes? ¿Cuál es la solución de Dios? ¿Cuál es la solución de Dios? Número 4, ¿cómo deberíamos reaccionar cuando hay personas negligentes? Uno era cómo solemos reaccionar, ese es cómo debemos o deberíamos reaccionar cuando hay personas negligentes. Y finalmente, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos reaccionar como debemos?
Entonces vamos a comenzar que ¿quiénes son los pastores aquí? ¿Quiénes son los pastores aquí? Yo supongo que ninguna persona aquí diría que son pastores literales. Como Hipólito era un pastor, cuidaba ovejas. Ese es un pastor. Y si alguien no está convencido, pues incluso lo dices en el último versículo, donde dice, y vosotros, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois. Bueno, no está hablando literalmente de pastores de ovejas. Entonces, y la segunda cosa que quiero que veamos es que no hay ninguna conexión lingüística con esta palabra pastor con las palabras en el Nuevo Testamento que se traducen anciano u obispo. Bueno, obispo es la palabra, un responsable en la iglesia en el Nuevo Testamento, un anciano de la iglesia. Ahora usamos el título pastor, pero no hay conexión lingüística entre esta palabra pastor. Y a veces eso es lo que escuchas, un sermón sobre los pastores, como los ancianos de una iglesia. Obispo, si alguien no conoce esa palabra, quiere decir el que vigila o supervisa. Está hablando de responsables de la iglesia. Pero no hay ninguna conexión lingüística. La palabra pastor se usa tanto en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, bueno, quizás exclusivamente en el Antiguo Testamento. Solamente he buscado ejemplos en el Antiguo Testamento. La palabra pastor se usa tanto en el Antiguo Testamento como en los idiomas antiguos para decir gobernante. Y en la Biblia se refiere al rey y al príncipe. Este es casi exclusivamente en el Antiguo Testamento como, bueno, a veces se usa la palabra pastor literalmente, sí. Pero cuando este uso metafórico, este uso como una figura de dicción, es de los gobernantes, los reyes. Ahora, a la vez, especialmente en aquella época, un líder de la sociedad, y especialmente en la cultura judía, debe ser un líder espiritual también. Entonces, aunque haya dicho que no hay relación lingüística con la palabra pastor como usamos hoy en día, que se refiere a anciano de una iglesia, pues también podemos reconocer que los pastores también, un líder, un rey debía haber sido un líder espiritual también. Entonces no vamos a excluir pastores espirituales. Pero después vamos a ver algo sorprendente. ¿Quiénes son los pastores? No solamente aquí en el texto, sino aquí en esta iglesia. Este para el final. Número 2. ¿Cómo solemos reaccionar cuando hay personas negligentes? ¿Cómo solemos reaccionar? Bueno, espero que algunos de vosotros hayáis crecido en la santificación y a lo mejor no tendríais reacciones incorrectas. Pero ¿cómo suele reaccionar la sociedad? Y quizás nosotros a veces en la carne, o cómo reaccionábamos, cómo solíamos reaccionar cuando hay personas negligentes. Pues, por ejemplo, con palabras, hay una persona negligente, algo que me ha afectado en mi vida, un político o lo que fuera. Criticar, insultar, atacar, hacer daño, siempre manteniendo mi distancia, que yo no soy como él, pero quizás no debemos pensar ese tanto. Ese es como solemos o como suele el hombre reaccionar cuando hay personas negligentes. Criticar, insultar, atacar y hacer daño. Eso es con palabras. Con actitudes.
Pues actitudes como la ira, el resentimiento, el odio, la prepotencia. Ay, estos, mira lo que hacen. Mira cómo no hacen como deben hacer. Bueno, con actitudes. O con involucrar a otros. Cuando digo con involucrar a otros, digo cosas como meter cizaña, sembrar discordia, cotillear. No sé si alguien que no es de España no sabe lo que quiere decir cotillear. Chismorrear. Yo creo que cotilleo es una palabra española, ¿no? Bueno, pero ese es como la sociedad suele reaccionar entre lo que percibimos de ser la negligencia y las imperfecciones de los demás, especialmente de los con autoridad. ¿Y cuál es la solución de Dios? Pues hemos leído, es un texto muy largo, pero os digo, podéis leerlo en vuestras Biblias o en casa. La solución está entre los versículos 11 y 16. Es principalmente que Dios iba a ser el pastor de su rebaño. Esa es la solución. Encontraba una cita muy bonita por Matthew Henry en su comentario sobre Ezequiel, que dice, aquí lo que tenemos en esos versículos entre 11 y 16, una misericordiosa promesa de que Dios se haría cargo de su rebaño. Aleluya. Esto hemos dicho también en otro sermón, porque vamos un poco con la misma idea, que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. No sé si es la segunda o tercera vez que lo he dicho en los últimos 6 sermones, porque estamos viendo cómo tener una vida con alegría. Y cómo vivir como Dios quiere que vivamos, cómo tener una vida abundante. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10, 11. Y también hay esta, es un metáfora, ¿no? Dios es nuestro pastor, un metáforo, y se usa muchas veces. Oíd palabra del Señor, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño. Jeremías 31, 10. Entonces la solución es que Dios va a ser nuestro pastor, el pastor de su rebaño. Y específicamente voy a leer ahora versículo 11, que dice, porque así ha dicho el Señor, Yahvé el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Qué bonito. Yahvé, el Señor dice, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. El Señor es el que va y busca sus ovejas. ¿Dice esto alguna vez en el Nuevo Testamento? Pensalo. Hay un pastor que hace, tiene 100 ovejas y uno se descaría, ¿se dice? Descaría. ¿Y qué hace el pastor? Claro, va para buscarla. Va a buscarla. Y en versículo aquí 15, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Yahvé el Señor. Entonces Dios cuida a sus ovejas. Dios nos va a bendecir. Lo hemos dicho como en 3 sermones. Es lo que estamos repitiendo, confiar, mirar a Él para recibir su bendición, a pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias, a pesar incluso de
malos pastores, personas negligentes en este mundo. Pues esta semana leí de una de las grandes bendiciones de Dios que dice, porque yo sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, ese es Pablo hablando, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Pablo tenía esa seguridad. Él sabía, quizás por una profecía, que él iba a salir de la cárcel de Roma. Pero dice, y de esto estoy seguro, no seré avergonzado. Pero no importa si me matan, porque dice lo siguiente, antes bien, con toda confianza, como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No podemos perder. En este mundo tendremos bendiciones. Y si nos matan, más aún. Yo recuerdo, yo estuve allí en el seminario bíblico y nos ponían en capilla. En la capilla, lo que llamaban la capilla, cuando teníamos cada día como media hora para escuchar la palabra de Dios en medio del día en el seminario. Nos ponían en orden alfabético. Se sentaba muy cerca a Craig, que es mi nombre, Craig Cook, y él era Craig Bitterman, B.C. Entonces le conocí un poco. Y en estos años, no recuerdo si era 79, 80 por ahí, secuestraron en Colombia, creo que era, a su hermano, Chet Bitterman, y le mataron. Estas personas le mataron. Era muy curioso porque era todo político, pero no vamos a hablar de la política en este momento. Pero esa era una ideología que pensaban, es en los años 70, 80, que pensaban los misioneros, los cristianos son los que traen el mal al mundo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Secuestrarlos y matarlos. Pero muy curioso cómo todo esto ocurrió. Y recuerdo que, claro, venía emisores de televisión en nivel nacional para hablar con el presidente. Pero ¿cómo podéis decir que Dios os bendice? Mira lo que ha dejado pasar a uno de los vuestros. Y ese es el versículo que el presidente citó de memoria. Será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Para Chet, el vivir era Cristo y el morir ganancia. Entonces la solución de Dios es que Él promete ser nuestro pastor y dice que no seréis avergonzados. Siempre vais a recibir muchas bendiciones en este mundo, más que merecéis. Como dice mi primo y mi tío, Juan Ramón y Justina. Recibimos mucho más de lo que merecemos aquí. Y si Dios tiene otros planes, la muerte es ganancia. Entonces, ¿cómo vamos a vivir una vida derrotada? Cuando tenemos delante de nosotros, pues bendiciones por todos lados. Pues esa es la solución de Dios, que Él será el pastor de su rebaño. Entonces, ¿cómo deberíamos reaccionar cuando hay personas negligentes? Y yo cojo un poco de la solución de lo que estoy diciendo, pero también del versículo 30 en específico, 34, Ezequiel 34, 30, dice, y sabrán que yo, Yahvé, que es el nombre personal de Dios en el Antiguo Testamento, su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Yahvé el Señor. Yo estoy con ellos. Entonces, si Él está con nosotros, como debemos reaccionar es confiando
en el Señor, confiando en Él, creyendo en Él, creyéndole como nuestro verdadero y perfecto pastor. Entonces, es una cuestión de confiar en Él, creer en sus buenos propósitos, en sus buenos planes para nosotros. Pero yo creo que hay otra parte, porque dice, ellos son mi pueblo. Ellos son mi pueblo. Y yo creo que puedo hacer esta afirmación. Dios nos llama a pastorearnos los unos a los otros. Él es nuestro gran pastor, pero todos somos pastores. Estamos llamados a pastorearnos los unos a los otros. ¿De dónde cojo eso? Varios versículos para pintar este cuadro. Las palabras de Caín, Génesis 4:9. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y la respuesta sería sí. Sí. Somos guardianas o guardas los unos de los otros. Todos los mandamientos, por ejemplo, amaros los unos a los otros, Romanos 12:10. Serviros por amor los unos a los otros, todos los mandamientos recíprocos están diciendo de alguna manera u otra, cuidaros, pastoreaos los unos a los otros. No sé si lo he dicho bien, pero esos son los mandamientos recíprocos. ¿Qué dijo Jesús a Pedro? Qué bien. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y claro, Pedro es un ejemplo para nosotros. No era Pedro, era para todos nosotros. Entonces, al otro lado de esto, de pastorearnos, de ver que Dios es nuestro pastor, vamos a recibir directamente de Él, pero después no vamos a solamente recibir, vamos a dar. Vamos a pastorearnos los unos a los otros. Y pensando en eso, esa es la lección. Yo estoy pensando en mí mismo estas 6 semanas, bueno, son más que semanas, 7 sermones, 3 meses quizás. Una vida alegre, ¿cómo puede tener una vida más alegre, que más glorifique a Dios, no? No sé, gruñón, no sé, quejica, etcétera, etcétera, algunas cosas, y vosotros también tendréis vuestras cosas. Pero no tenemos que vernos a nosotros mismos como unos pobrecitas ovejas víctimas. No tenemos que vernos así. Ahora, en alguna circunstancia en tu vida, en la vida de todos nosotros, somos víctimas. Como decía Miguel Ángel en ese sermón, víctimas y verdugos. Es cierto que en algunas situaciones hemos sufrido. Todos tenemos padres imperfectos y todos que somos padres imperfectos y abuelos imperfectos. Ese sí, hay víctimas allí por la falta de perfección en la sociedad. Pero no tenemos que vernos como pobrecitas ovejas víctimas. Ada me ha dado una cita el otro día. Ese es de Paul Tripp. Muchos de vosotras, creo que, no sé que algún hombre está con ese devocional que habéis leído y vosotros habéis leído. Este hombre dice, no somos víctimas, somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. No somos víctimas. Bueno, en algún sentido, pero en otro sentido no. Porque somos vencedores por medio de Jesucristo. Ahora, hay autoridades negligentes, hay hermanos negligentes, hay maridos negligentes, hay esposas negligentes. Todos tenemos nuestros fallos, todos fallamos de muchas maneras, ofendemos de muchas maneras, como dice en Santiago. Pero quiero dar una solución. Si alguien falla y tú lo ves,
Si alguien falla y tú lo ves, y tú puedes hacer la cosa en la que falló, pues hazlo. ¿Qué os parece? Si alguien falla y tú puedes ayudarle o hacer la cosa en la que ha fallado, pues también puedes contribuir, echar una mano, hacerlo, ayudar. Lo llamamos hoy en día, por lo menos se dice mucho en inglés, ser el adulto en la habitación. Cuando todos los niños son víctimas y no pueden y están ahí, pero ser el adulto, la persona madura, la cristiana que se da cuenta que sí, me van a fallar, pero yo puedo ser lo que Dios quiere que sea, a pesar de que me hayan fallado los demás. Porque todos somos pastores y todos podemos ayudar y ver lo que podemos hacer. Pues como digo, yo he estado leyendo Filipenses y yo tengo un eslogan personal de Filipenses 2. El gozo del Señor echa fuera la queja. O podemos decir, el gozo del Señor echa fuera el victimismo. El estar con el Señor y creer que me va a bendecir hoy y mañana hasta la muerte e incluso más en la muerte, puede echar fuera el victimismo, la queja, el ser gruñón. Entonces, número 5, la diferencia entre cómo el mundo reacciona y cómo debemos reaccionar es la diferencia entre una vida triste y derrotada y una vida feliz y victoriosa. Pero es una vida victoriosa, pero humilde a la vez, porque la victoria es lo que da Dios, no está en nuestra carne. O en otras palabras, ¿cómo podemos vivir este tipo de vida? ¿Cómo podemos tener estas bendiciones? ¿Cómo podemos ser el adulto en la habitación? ¿Cómo podemos tener reacciones maduras y bíblicas y de una persona madura en el Señor? Pues veo también, no muy lejos, está justamente en 34, en los versículos 22-23. Dice, yo salvaré a mis ovejas. Ese es Dios hablando. Y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Entonces habrá justicia, confiando en el Señor. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, punto y coma, a mi siervo David. Él las apacentará, y él les será por pastor. Pues los comentaristas, 99% creen que no está diciendo David literalmente. ¿Quién es el pastor y obispo del alma? En 1 de Pedro. Está hablando de Jesucristo. Una figura mesiánica en este contexto. Dios va a levantar un siervo, el Señor Jesucristo, el Mesías. ¿Y qué es lo que Él hace? Pues Él muere en la cruz por todos nuestros fallos. Él muere en la cruz por todos nuestros fracasos. Él muere en la cruz por todos nuestros pecados, por toda nuestra rebeldía, por todas las cosas que hemos hecho mal o que haremos mal. Él es el que paga el precio por nosotros. Y cuando miramos a este pastor, Él nos llama a ser como Él, a ser santos, a ser amorosos, a ser personas como Él, pastores, que debemos seguir su ejemplo. Es mirando a Jesús y la cruz de Cristo, ver a Jesús, recordar su obra. Y ese es como vamos a poder dejar de ser, yo voy a intentarlo, a ser como niños emocionales y ser adultos. Como ser cristianos menos maduros y ser cristianos más maduros. Como personas que siempre estamos ahí buscando ser víctimas e intentar hacer una persona vencedora en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos de vosotros queréis ser vencedores
en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, eso es lo que queremos. Fijando los ojos en Jesús, viendo lo que nos llama a hacer. Él es el gran pastor y nos llama a hacer a todos. Bueno, se dice en inglés under shepherds, subpastores. Por debajo de él, pero también pastoreándonos los unos a los otros. Oremos. Padre, gracias por este texto, gracias por ese llamamiento tan alto de ser personas maduras en ti, espiritualmente maduras y ser personas dispuestas a vencer el victimismo para ser vencedores y ministros en el nombre del Señor Jesucristo. Y te pedimos que tú obres esto en cada persona aquí y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y Adam me ha enviado un mensaje diciendo que Sam está viendo esto. Hola Sam.